De Dios en esta tarde, amén. ¿Cuántos vienen contentos, amén, en esta tarde? Amén. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando, ¿verdad? Ayer, los que vinieron ayer, la palabra de Dios fue tan como anillo al dedo. Yo creo que a partir del domingo va a estar hasta el full ya la iglesia, porque los que vinieron no van a fallar ya, porque lo que habló el pastor realmente fue lo que realmente necesitamos hacer. Amén. Yo creo que hoy también el Señor nos va a hablar. Dios me habló a mí también. Y yo creo que el Señor va a seguir reafirmando y afirmando su palabra. Vamos a dar un fuerte aplauso al pastor que pase a compartir, amén, la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Aleluya. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Qué bueno que vino. Dios es bueno, Dios es fiel. Aleluya. Y Él quiere seguir hablando a nuestras vidas. Es un privilegio estar en este lugar. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Gracias al pastor, aleluya, que también nos considera. Gloria al Señor. Y hoy vamos a abrir nuestro corazón para que Dios, amén, siga reafirmando su palabra en nuestras vidas. ¿Y cuántos se acuerdan de lo que se habló ayer? Hoy vamos a hablar un poco sobre similar a eso. Y le puse por nombre al tema, si gusta anotarlo, el precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos 8:31. Marcos 8:31. Cuando está ahí puede decir un fuerte amén. Y nos dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oramos a Dios por la palabra de nuestro Dios, que su Espíritu Santo sea nuestra guía en esta hora y que sea Él, aleluya, quien tome el control. Le decimos, Padre, gracias, porque nos das el privilegio, bendito Dios, de poder estar en este lugar reunidos, Señor, con el propósito de honrarle y exaltarle. Gracias, Señor, porque sabemos que es usted quien hace todo posible, bendito Dios. Hoy en esta hora, Padre, solamente pedimos que usted nos dirija con su Espíritu Santo al conocimiento, al discernimiento, mi Dios, de su palabra, Santo Dios, y que podamos, Señor Dios, crecer a través de cada palabra, de cada versículo, Señor, nos pueda ayudar en nuestras vidas espirituales. Bendito Dios, damos gracias, Dios, por todo lo que usted nos ha dado. Hoy sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre a usted, el Rey de Reyes, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hoy quiero hablarte sobre el precio de seguir a Cristo. ¿Cuántos se gozan por ser cristianos? Porque déjame decirte que es lo más hermoso que puede existir para nosotros. El que tú te llames hoy cristiano, o como muchos dicen, el aleluya, o el hermano separado.
El que tú seas hijo de Dios hoy en día es algo tan maravilloso. Es algo tan precioso, un regalo que solamente la misericordia de Dios pudo obsequiarte. Porque cuando no eras nadie, dice la palabra de Dios que éramos hijos de desobediencia, los mismos que los demás. Y que éramos pecadores, que de lo más vil y menospreciable Dios nos sacó. Y ahora somos llamados cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Porque hemos entendido que Jesús nos llamó. Nos hizo el llamado para poder entender sus planes, para poder encontrar esa esperanza, para poder conocer el camino. Entonces, pero debemos de mirar que ser cristiano es un compromiso, es una responsabilidad, porque usted sabe que hoy en día cualquiera se llama cristiano. Usted sabe que hoy en día cualquiera puede creer que es cristiano, pero lo más difícil es poder reflejar el fruto. Lo más difícil es poder dar el ejemplo con nuestras propias vidas que realmente Cristo vive en nosotros. Como dice la palabra de Dios, hoy en día muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y tenemos que mirar que hay un precio por ser seguidor de Cristo, que hay compromisos que tenemos que tomar. Decisiones que tienen que llevarnos a cambiar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en cómo nos comportamos. Antes tenemos que entender que al seguir a Cristo tenemos que vivir una vida nueva. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús anunciaba su muerte, dice que cuando lo escuchó Pedro, dice que él vino y le reconvino y le dijo, no es necesario que hagas eso. Entonces Jesús reprende a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en los hombres. Pedro seguía a Jesús. Era discípulo de Jesús, pero aún no podía entender de lo que significaba cuando Jesús le decía que él tenía que ir a morir a la cruz. Pedro no entendía que era importante que Jesús tenía que ser crucificado para que por medio de ese sacrificio pudiera venir esperanza al mundo. Pedro solamente se preocupaba por estar bien, por no sentir ese dolor de perder a su maestro. Y por eso él reprende a Pedro y le dice, quítate, porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba. Y él llama a la gente, escuche, llama a la gente después de reprender a Pedro. Llama a sus discípulos y les dice estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí hay algo tan tremendo, algo tan impresionante que hoy en día en muchas de las ocasiones se nos puede pasar. Que es un gran compromiso, una gran responsabilidad el llamarse cristiano, el ser seguidor de Cristo. Porque si tú te llamas cristiano, si tú te llamas hijo de Dios, tienes que entender que te tienes que negar a ti mismo. Que tienes que tomar tu cruz y tienes que aprender a seguir a Jesús. ¿Qué es negarte a ti mismo? Hay veces que no querrás venir a la iglesia por ciertas circunstancias. Estarás, a lo mejor tendrás otras cosas que hacer. Pero eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, has decidido seguir a Cristo y tienes que entender que tu prioridad no son las cosas terrenales, sino quién Dios. Tiene que haber una negación en nosotros, que aunque no hay tiempo, porque escuche esto, nunca habrá tiempo para Dios.
El tiempo tú lo tienes que poner, tú lo tienes que disponer. Dentro de ti tienes que ordenar tu tiempo y decir, este tiempo es para Dios. Eso es negarte a ti mismo cuando le das prioridad a las cosas de Dios, cuando es más importante Dios en tu vida que lo terrenal. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Por eso ayer se decía que no es nada en vano lo que tú haces para con Dios si lo haces de todo tu corazón. Si tú vienes a la iglesia de todo tu corazón, si tú vas a los evangelismos de todo tu corazón, si tú sales a visitar gente de todo tu corazón, si tú le dedicas el tiempo a Dios de todo tu corazón para Él, nada de lo que estás haciendo será en vano. Porque estás ganando la recompensa de parte de Dios, que es que un día vas a estar en su presencia, deleitándote con Él. Ese es el precio que tienes que pagar, de negarte a sí mismo, pero no es en vano, porque hay una recompensa. Por eso dice la palabra de Dios que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo. Porque a veces nos preocupamos por las cosas terrenales. Porque a veces queremos hacer muchas cosas en el mundo y nos olvidamos que al final de cuentas todo es vanidad. ¿De qué sirve que podamos adquirir muchas cosas y quitarle tiempo a Dios? ¿De qué sirve lograr muchas cosas y que Dios sea el segundo lugar en tu vida? ¿De qué aprovechará si estás bien económicamente, si estás bien en el mundo y tu alma se pierde? Tu prioridad como seguidor de Cristo es tu alma. De hecho, Jesús te llamó para poder salvar tu alma. No te llamó para que te vaya bien en la vida. ¿Sabes? Pablo decía estas cosas. Yo sé vivir, dice, humildemente. A veces tengo necesidades. He pasado por problemas. Pero también hay tiempos donde Dios me bendice, Dios me prospera. Pero yo sé vivir en cualquier circunstancia. No me importa si tengo o no tengo, pero yo sigo alabando a Dios. Y eso es lo que el Hijo de Dios o el seguidor de Cristo tiene que entender, que no importa en qué circunstancia te puedas encontrar, tú tienes que seguir pagando el precio de ser un hijo de Dios. Porque tu recompensa es la salvación de tu alma. Dios no te llamó solamente, escucha, si Dios te da riquezas, gloria a Dios. Eso es bueno. Pero tienes que mirar que tu prioridad es Cristo. Que Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. A veces por trabajo, porque vino una visita, porque ya no nos dio tiempo, porque había mucho que hacer, X cosa, perdiste un servicio. Te desenfocas de las cosas de Dios. Ya no hay esa oración, ya no hay esa entrega. Has dejado de pagar el precio de seguir a Cristo. Te duermes cuando lees tu Biblia porque ya no está ese sentir. Ya no estás pagando el precio de lo que es ser un cristiano, de lo que es ser un seguidor de Cristo. Jesús dice, tienes que tomar tu cruz. Te tienes que negar a ti mismo y eso es lo que nos va a doler, porque a veces nuestra carne no querrá hacer la voluntad de Dios. A veces el cansancio en nuestras vidas. ¿A cuántos les ha pasado que quieren orar en las noches y se duermen? Les gana el sueño. O están leyendo la palabra de Dios y se perdieron. El sueño les ganó. Porque
Se ha dejado de pagar el precio. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz. No mirar las cosas terrenales, sino enfocarnos en las cosas de arriba. Vaya conmigo a Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Y nos dice la palabra de nuestro Dios. Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. La Biblia nos está hablando de un joven rico. Yo sé que muchos han leído esta historia. Pero cuando este joven viene y se arrodilla a Jesús, se postra, le dice estas palabras, Señor, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? ¿Sí lo ha leído? ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Jesús le dice, tú conoces, sabes los mandamientos. Yo lo he guardado todo eso, dice el joven, desde mi juventud. Todo eso yo lo he hecho. Entonces Jesús le dice estas palabras, te hace falta algo. Muchas de las veces nos conformamos en que ya hemos hecho muchas cosas para Dios. En que pensamos que ya somos merecedores de obtener el reino de Dios. Porque ya hemos permanecido, como decía el pastor, ya 18 años aquí. Y hay muchos que ya llevan más de 10 años aquí. Pero con lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje es de que no debe entrar el conformismo en nosotros. Que siempre va a hacer falta algo que hagas para Dios. Que siempre te va a hacer falta algo para que puedas ser perfecto, porque Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dalo a los pobres. Y cuando este joven escucha estas palabras de Jesús, dice la palabra de Dios que él se va triste porque sabía que tenía muchas posesiones. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme tomando tu cruz. Porque tomar la cruz de Jesús no es para cualquiera.
Podrás estar involucrado en las cosas de Dios, en las actividades, pero es muy diferente a cuando tú tomas la cruz de Cristo. Cuando te niegas a ti mismo. Aquel que ha tomado la cruz lo puedes ver involucrado en cualquier actividad, y aun cuando no está dentro de la iglesia sigue predicando el evangelio en su casa, en la escuela, donde quiera que está. Porque ha entendido que es cristiano dentro y fuera de la iglesia. Ha entendido que es un seguidor de Cristo y que tiene que dar el ejemplo. Tomar tu cruz, negarte a ti mismo. Y este joven no estaba dispuesto a tomar la cruz de Cristo. Por eso los discípulos se sorprendieron y dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él guarda los mandamientos. Y solo porque no quiso vender sus riquezas, ha perdido la vida eterna. Muchas de las veces hay algo que no queremos soltar, o hay algo que nos hace falta y que no queremos hacer, y por causa de esto podemos dejar de alcanzar la esperanza. Y es por eso que tenemos que examinarnos nosotros cómo estamos. Porque nosotros nos conocemos, sabemos que nos hace falta. Sabemos si la oración no es constante. Sabemos si la lectura la hemos dejado de hacer. Sabemos si el congregarnos lo hacemos por compromiso o realmente lo hacemos de corazón. Nos conocemos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Hay un precio a pagar. No solamente es venir a aceptar a Cristo, reconocerlo en tu vida, sino que hay un proceso. Tiene que haber un seguimiento donde tenemos que cambiar, donde tenemos que ser diferentes, donde tenemos que mostrar con nuestro ejemplo, reflejar a Cristo. Porque usted y yo somos los luminares de este mundo. Tú eres un luminar. Joven en tu escuela, tú eres el luminar. Si hay jóvenes aquí, va. Somos ejemplo donde quiera que estamos. En nuestro trabajo. Es el precio a pagar. La negación de nuestros deseos, de nuestra carnalidad, de nuestras concupiscencias. Es la negación de nosotros mismos para poder obtener el reino de Dios. No es en vano lo que tú estás haciendo para Dios. Hoy jueves disponiste tu corazón. No es en vano lo que estás haciendo. Si lo estás haciendo de todo tu corazón como para Dios, si te mantienes y permaneces en Dios, podrás recibir la recompensa cuando Dios te llama a cuenta y te diga: entra, bendito de mi Padre, porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Vaya conmigo a Lucas 14:25. Pagar el precio no es para cualquiera. Es fácil creer en Jesús, pero qué difícil es tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. 14:25. Y nos dice la palabra de nuestro Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo no es cualquier cosa. Por eso dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque tienes un precio a pagar. Grandes multitudes dice que iban con él porque en ese tiempo la gente empezaba a ver milagros, empezaba a mirar que los paralíticos se levantaban, empezaban a mirar que los sordos volvían a escuchar, que gente que estaba endemoniada era liberada, empezaban a mirar el poder de Dios. Y entonces grande multitud seguía a Jesús, pero llegó un momento donde él les dijo estas palabras: quieren seguirme a mí. Entonces tienen que entender que tienen que renunciar a muchas cosas. De hecho, su propia vida. Y Pablo dijo estas palabras: todo lo que he ganado lo tengo por basura para poder tener a Cristo. Todo lo que fui, todo lo que era, ya no importa. Renunció a su propia vida. Para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él había entendido lo que es pagar el precio de ser un seguidor de Cristo. Había aprendido a negarse a sí mismo, a tomar su cruz. Porque dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tenemos que llevar la cruz de Cristo. La negación a tus deseos carnales. Qué bueno que hoy estamos aquí, que lo hemos dispuesto, pero que no solamente sea en esta ocasión, que así como estamos ahorita todos, así como están aquí, que cada servicio, actividad, tengas esa disponibilidad, porque has entendido que eres un servidor de Cristo, un cristiano, un hijo de Dios. Los viernes, los sábados, los domingos, en las actividades, los evangelismos, que puedas estar porque has entendido quién eres, porque te has negado a ti mismo, porque estás tomando la cruz de Cristo y sabes que nada es en vano, que lo que estás haciendo hay una recompensa de parte de Dios, que es el reino de los cielos, la salvación de tu alma. Hay un precio a pagar. Ser cristiano no es algo fácil, pero como le decía al principio, es lo más hermoso que pudiste haber elegido. Porque fuera de Cristo no somos nada. Fuera de Cristo estamos sin esperanza. Fuera de Cristo estamos perdidos. Y vamos a un camino de muerte. Pero con Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos la felicidad. En Cristo tenemos el gozo, la paz. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Pero si entendemos que tenemos que tomar la cruz de Cristo. Vaya conmigo en 1 Corintios 4:11. 1 Corintios 4:11. Y nos dice la palabra de nuestro Dios. 4 del 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Estas palabras son tremendas. La vida de un apóstol.
¿Cuántas veces has padecido? ¿Alguna vez has pasado hambre? Yo sé que no. ¿Alguna vez has tenido sed? ¿Has andado desnudo? ¿Alguna vez te han maldecido? ¿Cuántas veces has pasado persecución? Pero la vida del apóstol en aquellos tiempos era así. Tomaban la cruz de Cristo, se negaban a sí mismos y predicaban el evangelio. Sin importar que los perseguían, que los maldecían, que los difamaban. No les importaba lo que ellos vivían. Ellos entendían que era el precio de seguir a Jesús. Hoy en día usted y yo tenemos la oportunidad de salir a las calles, de tocar puertas, sin que podamos pasar esto. Tenemos el privilegio de poder compartir el evangelio. Yo espero que todos vayan a los evangelismos. Que todos se tomen un tiempo, o tal vez si no puedas ir a los evangelismos, pero por lo menos en tu casa, en tu colonia o donde quiera que estés, puedas compartir el mensaje. Pero la vida del apóstol, escucha, cuando inició los tiempos de que la iglesia primitiva, no fue algo fácil. Pero ellos nos enseñan cómo es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo, poner sus vidas. Todos ellos tuvieron que poner sus vidas para que el evangelio, el reino de Dios, fuera extendido por todo el mundo. Pero nosotros no hemos vivido esto, iglesia. Dios nunca te ha dejado sin comer. Dios nunca te ha dejado que tengas sed. Siempre Dios te ha dado lo necesario. Tal vez no riquezas, tal vez no te ha prosperado como tú quieres, pero tienes lo necesario. ¿Por qué no entiendes que tienes que pagar el precio de ser un servidor de Cristo? Que tienes que comprometerte con Dios, no con la iglesia, con el líder, con el ministerio, sino que tienes que comprometerte con Cristo. Ese es el precio a pagar, pero con una recompensa. Nada es en vano. Los discípulos lo entendían. Sabían lo que era pagar el precio del evangelio. La persecución que venía a sus vidas, y sin embargo ellos seguían predicando. Vaya conmigo, 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Escuche, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos,
como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El ministerio de los líderes, los apóstoles, los discípulos de aquellos tiempos, el precio que ellos tenían que pagar. ¿Puede entender eso? Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Irreprensibles, sin mancha, en paz. La gente te mira y dice, quiero ser como él. En tu trabajo te miran y dicen, ¿cómo le haces para vivir así? Que puedan ver tu familia, que te puedan mirar como alguien que realmente ama a Dios. Que no haya una ocasión de tropiezo en tu vida, que se hace ese iluminar. Cuando has aprendido a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz, no serás de tropiezo para nadie más. Porque entenderás que tienes que ser transparente. Entenderás que tus frutos tienen que reflejarse. No solamente aquí, donde quiera que estés. Dice, como ministros de Dios, hemos pasado todo esto. En tribulaciones, en necesidades, en angustias. Aún Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos ellos tuvieron que pasar esos procesos, pero sin embargo, ellos entendían lo que era pagar el precio del evangelio, el precio de ser un seguidor de Cristo. Que no se echaron para atrás, aún dice la palabra de Dios, que no son de los que retrocedemos. Sea lo que vivamos, no somos de los que retrocedemos, sino que seguimos avanzando para alcanzar salvación. Nosotros no hemos vivido esto, iglesia. Vivimos un evangelio donde aún en nuestro país no ha llegado esto. Y a veces es triste cuando no lo podamos aprovechar. Porque sabes, en otros lugares se persiguen a los cristianos. Los pastores son encarcelados. Son quemados vivos. Son decapitados. Pero tú estás en un lugar donde puedes hablar abiertamente de Cristo. Donde se respeta. Y qué triste que en muchas de las ocasiones no hay esa disponibilidad porque no hemos entendido lo que es ser un seguidor de Cristo. Porque no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Porque no hemos aprendido lo que es ser el cristiano. Sí te llamas cristiano, pero tienes que demostrarlo con tus hechos. ¿Te imaginas cuánto tuvieron que pasar los discípulos, los apóstoles, más la vida de Pablo, un hombre que es un ejemplo a seguir? Después de perseguir a la iglesia de Cristo, de arrastrar a los cristianos, de meterlos a la cárcel, él recibe la visión, el llamado, y se hace ministro de Cristo, se hace apóstol de Cristo e inicia su misión. Y empieza a hacer cosas maravillosas, cosas impresionantes. Pero así como Dios empieza a usar su vida fue pasada por muchos procesos.
Se ha leído que una vez lo arrastraron de una ciudad. Lo arrastraron, lo sacaron. Y dice que ya lo daban por muerto. Por predicar a Cristo. ¿Y usted sabe qué hizo Pablo? No dijo, no, ya me voy porque aquí no son mal agradecidos. Se sacudió el polvo, hermano, hermana. Y volvió a entrar a la ciudad y a predicar el evangelio. Porque había entendido lo que era pagar el precio de un seguidor. Porque había entendido que todo lo que él hacía no era en vano, sino que hay una recompensa. Aún cuando ha leído también la historia, cuando fue metido al calabozo, cuando lo azotan con varas y lo meten al calabozo de más adentro, dice la palabra de Dios, y con esas heridas en su cuerpo, él y Silas empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar himnos, porque ellos habían entendido que era el precio de ser un seguidor de Cristo y que no importaba en qué circunstancias se pudieran encontrar, ellos tenían que seguir alabando el nombre de Dios. Porque se habían negado a ellos mismos y habían tomado el compromiso, el precio. Tú tienes que seguir o estar aquí porque eres cristiano y entiendes lo que es ser un cristiano. No estás aquí por alguien. Estás aquí porque peleas para obtener la recompensa. Como dice Pablo, prosigo hacia la meta. No lo he alcanzado ya, sino que sigo avanzando para ver si logro alcanzar esa promesa. Pero ser cristiano no es nada fácil. Serás aborrecido, perderás amistades, tal vez se burlarán de ti, pero escucha, ¿qué no le hicieron a Cristo? Por eso Él dijo, imítenme a mí, sigan mi ejemplo. ¿Qué no hicieron con Él? Porque a veces nos desanimamos cuando se burlan de nosotros, cuando no nos quieren hablar, cuando nos rechazan. ¿Por qué nos desanimamos si a Cristo le hicieron más peor? Tenemos que entender que tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a sí mismos. Porque hay una recompensa y es la salvación de tu alma. Por eso estamos aquí. De hecho, Pablo dijo estas palabras, nadie busque su propio bien, sino el de los demás. No buscamos un beneficio propio. Queremos agradar a Dios. Queremos morir a nuestra carne. Queremos reflejar a Cristo. Los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles, hermano, hermana, donde a veces ya no hay una diferencia. Ya no se sabe si realmente somos cristianos o no somos cristianos. Tenemos que esforzarnos por entender que tenemos que negarnos. ¿Qué más ejemplos queremos? ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros? Tenemos que pagar el precio, esforzarnos, no creer que ya lo hemos ganado. Tenemos sí, la salvación la tenemos por fe, porque lo creemos. Pero cada día te tienes que esforzar. Cada día lo tienes que pelear para poder llegar a esa promesa.
que puedas recibir la recompensa. Quiero que inclines tu rostro con reverencia a Dios en esta tarde. Inclina tu rostro con reverencia a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que la alabanza pasa en esta hora. Aleluya. Iglesia, yo sé que no ha sido fácil caminar con Dios. Algunos ya llevan muchos años. Algunos están iniciando. Algunos han tenido procesos difíciles y se han mantenido. Y eso es hermoso porque ¿sabes qué? Porque has entendido lo que es pagar el precio de ser un cristiano. Y si hoy estás aquí, es por la gracia de Dios. Pero es el tiempo de que tenemos que reafirmarnos si hay algo en lo que hemos perdido. A veces podemos estar aquí, pero que no sea nomás por compromiso, que sea porque realmente has entendido